No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Nehemías, pero haciendo un repaso, primero te voy a decir lo que Nehemías no es. No es un libro de speech motivacional para liderazgo, no es un libro en el que vayamos a sacar principios de cómo ser un buen líder. Es un libro que venimos estudiando y en el cual venimos viendo cómo Dios reconstituye a un país, desde la parte política, desde la parte material, hasta llegar a su restauración espiritual. Así que en la semana platicaba un poquito con mi esposa sobre un comentario que ella está haciendo, de un comentario bíblico, ¿no? No sé si salgo bien en la cámara porque veo la cámara hacia allá. ¿Sí? Ok. Y ella me decía algo como, oye, es increíble lo que los teólogos ya de repente discuten, ¿no? Por la posición juanina y por no sé qué tanto. Y el día viernes en la reunión de oración yo dije, perdónanos Santo Espíritu porque te estamos encajonando en una teología que muy probablemente Él no se va a encajonar y que nosotros creemos que tenemos la razón. Y esta teología muchas veces está zafadísima de lo que realmente la Biblia nos quiere decir. Así que vamos a pedirle hoy al Señor que nos hable a través de su palabra. No vengo a hablarte de teología, no es mi objetivo, vengo a hablarte de una parte práctica de la palabra de Dios para tu vida, ¿no? Si quieres estudiar teología, vete a una escuela y una casa de estudio. Nosotros no lo hacemos como tal, queremos hablar más de lo práctico que es el conocer a Dios, ¿va? Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos, Señor, porque si hay una forma de ser transformados es por medio de tu palabra, Señor. No hay otra. Pero a veces queremos encontrarle muchas cosas a tu palabra que tú realmente no quisiste decir. Así que ayúdanos, Señor, a hablar del mensaje que tú realmente quieres decirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay algo muy importante para nosotros y es pensar en cómo Dios restaura a su pueblo. Y la única manera que hay en cómo Dios restaura a su pueblo es por medio de la exposición clara y correcta de la palabra. Como te acabo de mencionar ahorita en un momento, yo te podría hablar de los 10 conceptos básicos del liderazgo según Nehemías. Pero ¿realmente será eso lo que Dios quiere hablar por medio de Nehemías? Permíteme introducir esto con una pequeña ilustración. ¿Alguna vez has estado en una habitación? No sé cuántos de aquí trabajan en la Volkswagen o en alguna de estas plantas que tienen turnos de noche, en el que entras a las 11 de la noche y sales a las 6:30, 7 de la mañana. Y sabes que tienes que ir a tu casa a dormir porque duermes de 7:30 a 3 de la tarde porque a la noche tienes que volver a entrar a trabajar. No sé cuánto a ustedes le ha pasado esto, pero en una ocasión visité la casa de una persona que trabajaba en esto y él tenía literalmente un cuarto hasta arriba de su casa. Era un cuarto casi en el cuarto piso, lo tenía todo cerrado, solamente había un pedacito en una ventana que era como una ventana blackout y no entraba nada de luz, nada de luz. Cuando yo estudié en Instituto Bíblico, nosotros para ver películas, no sé si en el caso de algunos otros era así, pero nos prestaban una laptop y nos encerrábamos en el cuarto y cerrábamos todas las cortinas, ¿no? Y no sé si alguna vez te ha pasado eso, que estés en un cuarto a oscuras, que tú llegas simplemente ya para dormir, dejaste por un lado la ropa, por otro lado la mochila, lo que sea, pero al siguiente día la persona encargada de despertarte entra a tu cuarto y lo que hace es abre la cortina. En ese momento pasan dos cosas. Una, te deslumbra, porque pues la luz te hace que te duelen los ojos, ¿no? Pero en segundo lugar, cuando entres a luz, te das cuenta el reverendo desorden que hay en el cuarto. ¿Te ha pasado? Adolescentes, no se lo tomen personal, no es de para hablar de ustedes. Pero cuando entra la luz, es cuando se ve el completo desorden y caos en el que puede estar la persona. El polvo, la suciedad. Hay una película que a mí me gusta mucho y es la de Sherlock Holmes. No sé si han visto la escena en la que él está en un cuarto completamente cerrado con su perro bulldog y entra Watson y Watson lo que hace es abre la cortina de golpe y hasta se ve como en la escena el polvo que está en el cuarto, todo él cómo se deslumbra. Bueno, quiero que imagines una escena
y es la del capítulo 8 del libro de Nehemías. Es exactamente lo que está pasando. Ellos ya habían terminado de construir los muros. Estaban como un solo hombre en la plaza. Estaban seguros dentro de su fortaleza, un muro completamente alto, pero ¿saben qué? Les hacía falta algo. Se sentían vacíos. Entonces ellos le piden al sacerdote que venga y traiga la palabra y que la lea. Pero no es un libro cualquiera, es el libro de la ley. Para los judíos eran Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. No sé qué porción estaban leyendo, pero quiero que imaginen la escena. Esdras se sube a una plataforma de madera para que todos lo vean, abre el libro y ¿qué hace el pueblo? Se pone en pie. No eran bautistas ni eran presbiterianos, eran el pueblo de Israel. Van a ver cómo cuando leamos este capítulo hay muchas cosas dentro de la liturgia de una iglesia que deberían de existir. ¿A qué me refiero con liturgia? Es al orden que se vive en un servicio. ¿Han visto por qué en algunas iglesias tienen una forma diferente? En algunas iglesias, me decía Eliasib, un hermano que se fue a Mérida, fuimos a una iglesia, cantaron la canción de la bendición, se pasaron 15 minutos dándole vuelta y vuelta y vuelta a la canción. Entre más lloraba la gente, más se sentía mejor la gente, ¿no? No sé si vienes de alguna iglesia así, pero cuando ves aquí, se abre el libro, el pueblo se pone en pie, hay un respeto por la palabra, hay una reverencia por ella, hay un silencio, y los levitas empiezan a explicar la lectura poniendo todo el sentido para que la gente entienda lo que se está leyendo. Esta lectura no tardó 30 minutos como el reloj me está marcando que tengo que tardar. Esta lectura tardó desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Pero hubo una reacción. Aquí sucede algo extraño. Mientras la luz de la palabra entraba en el corazón de los judíos, el pueblo empezaba a llorar. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué? Porque el libro era como ese sol que entra en la habitación y les mostró que sus vidas estaban desordenadas y que Dios tuvo toda la razón en haberlos mandado al cautiverio. Ese era el lamento del juicio que ellos vivían ahora y se dieron cuenta de que le habían fallado a Dios. Pero escuchen bien, familia, Dios no va a abrir las ventanas de tu cuarto para que te quedes ciego. Dios quiere abrir las ventanas de tu vida hoy para que veas el camino de salida al desorden que tienes ahí dentro. Por eso, los líderes hacen algo en el capítulo 8, versículo 10. Les dice, no lloren, vayan, coman grosuras, beban vino dulce y denle al que no tiene nada. En otras palabras, vayan y celebren un banquete. ¿Por qué? Porque en el gozo del Señor está la fortaleza de ustedes. Vamos a ver cómo Dios usa la palabra para dos cosas, para mostrarnos nuestro desorden y de ser necesario llevarnos al lamento de nuestra vida, pero sobre todo para invitarnos a un banquete de celebración, a un banquete de gozo que tenemos al venir hoy en esta mañana y entender este libro bendito que Él ha dejado. Familia, vamos a leer capítulo 8, versículo 1 y 2. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Familia, pueden darse cuenta aquí nuestro primer punto en esta mañana. La disposición que tiene el pueblo de escuchar la palabra de Dios. ¿A qué veniste a la iglesia hoy tú? Amén. ¿No quisiste venir a dar un check nada más de es domingo y tengo que ir a la iglesia? Todo el pueblo aquí se unió. Se juntan y le piden a Esdras que traiga el libro de la ley de Dios. No le pide que traigan el libro del psicólogo de moda, No tengo nada en contra de los psicólogos.
Pero no les pide que lean otro libro, sino la misma ley de Dios. No le pidieron que trajera el arte de la guerra. No, le pidieron, tráenos el libro de la ley. Esto es algo importante porque tenían toda la disposición de escuchar y entender. Familia, estos son dos elementos importantes en la comunicación: escuchar y entender. Miren, dense cuenta que son dos cosas que hoy carecemos en nuestros contextos. Cada vez hay menos escucha activa y menos comprensión empática. Y es de unos para con otros. Y cuanto más para con Dios. Vean los matrimonios, vean las discusiones que tienen. ¿No son más de escuchar para esperar y debatir? Con la siguiente respuesta. No es una escucha activa en la que queremos entender lo que otra persona está sintiendo. No es una escucha activa en la que queremos ponernos en el lugar de la otra persona. Y mucho menos es una comprensión en la que yo sea empático con la otra persona, en la que yo vea por qué lo hizo, cómo lo hizo. No, tú quieres hablar y tener la razón. No te quieres quedar callado. Yo te pregunto en esta mañana, porque Dios mismo enfatizó algo. Jesús en Mateo 11:15 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Mi profesor de instituto bíblico que nos enseñaba la materia de Santiago nos decía: ¿sabes por qué Dios le dio 2 oídos al hombre y una boca? Para que aprenda a oír más de lo que hablar. Y en el caso de nuestros niños, dice, tienen hasta 3 oídos, porque tienen otro oído porque también oyen cuando le dan la vara. Se rió porque tiene Eliora y va a tener que empezar a usarlo. Santiago lo confirma cuando escribe en capítulo 1, versículo 22 al 27. Dice: no seas solamente un oidor olvidadizo, sino un ¿qué? Un hacedor de la palabra. Dice que lo que tú oyes no se quede en oír, sino en accionar. Pablo, cuando dice Romanos 10:17, te ha de acordar que dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero aguas, porque si tú vienes a la iglesia y traes ese sentido de querer escuchar, de querer oír, pero no obedecer, Hebreos 3:15 dice claramente que si tú escuchas hoy la palabra de Dios y no la obedeces, lo único que le estás añadiendo a tu corazón es endurecimiento. Y cada domingo que vienes y cada vez que escuchas la palabra, endureces y endureces y endureces más el corazón. Te hago una pregunta a ti en esta mañana. ¿Cuáles son tus actitudes frente a la palabra de Dios? ¿Estás ahorita sentado ahí con el deseo de escuchar y entender para obedecer a Dios? Van a haber veces en las que Dios va a hablar y tú no vas a entender por qué quiere que hagas eso, pero tú tienes que obedecer. Y tu obediencia está basada en lo que Dios ha hablado, no en lo que tú entiendas. No se trata de entender siempre, a veces se trata de escuchar, aceptar y obedecer. Familia, no lo ignores. Porque si lo ignoras, lo único que estás haciendo es un daño para ti, endureciendo tu corazón. Pero no solamente es la disposición del pueblo a escuchar la palabra, es también la diligencia del liderazgo en hacer algo, leer, interpretar y explicar la palabra de Dios de manera correcta. Mira lo que dice en el versículo 3 al versículo 8, por favor. Y leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo. Se calcula que era como 1,5 metros de altura. Y dice en el versículo 5, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras, ¿qué hacían? Alzaban sus manos. Después se postraron
Ojo, el postrarse de un judío no es como el nuestro, es solamente arrodillarnos. Ellos se acostaban sobre el piso. Y dice la palabra, y adoraron al Señor, rostro en tierra. ¿Qué haces tú cuando se lee la Biblia? Ojo, yo te quiero decir algo y es importante. Anteriormente le llamaban en la escuela vieja el culto, ¿sí o no? Es más, todavía algunas personas dicen, ¿a qué hora es el culto? Nosotros no le llamamos culto, nosotros le llamamos reunión, ¿ok? No porque seamos más nuevos, sino simplemente es más entendible. Pero el culto, la reunión, el servicio no comienza cuando comienza la predicación. Comienza desde antes, cuando el pueblo se reúne, oran, se ponen en pie, agradecen a Dios. Esto es lo que se conoce como liturgia dentro de una reunión. Digo, yo he visto gente, teníamos uno aquí en la iglesia, que él no entraba a los cantos, porque me decían que nosotros éramos carismáticos con nuestros cantos. Él solamente entraba a la predicación y se salía. Familia, tú tienes que voltear a ver que el liderazgo está puesto para llamarte la atención en cuanto a esto, y es por amor a ti. Decía el hermano Pedro cuando venía a la iglesia, es increíble que cuando la gente va al cine hasta llega 15 minutos antes. Pero aquí no. El versículo lo dice claramente, ¿cuáles fueron sus actitudes? Familia, ¿por qué nos cuesta trabajo levantar las manos? Es que es cultural, Héctor, es que ellos eran judíos. ¿Por qué nos cuesta trabajo postrarnos y adorar? Es que es cultural porque ellos eran judíos. ¿Por qué nos cuesta trabajo a nosotros guardar silencio? Ojo, date cuenta de su disposición para escuchar y entender. Hoy día nosotros estamos aquí, pero no estamos aquí. Es más, probablemente está ahí tu segunda ventana que tienes en el multitask de tu celular es Facebook. La tercera es Instagram. Y la otra es WhatsApp. ¿Realmente estás escuchando y atendiendo la voz del Señor? ¿Y realmente te estás gozando cuando escuchas la palabra? Familia, ¿sabes cuánto tiempo tarda hacer una predicación? ¿Sabes lo que tienes que buscar? Y ojo, no es porque le guarde respeto. El predicador es el último que se merece el respeto. Es la palabra del Dios que te transforma la que se está hablando. La labor de cada predicador es muy clara, familia. Es leer, interpretar y explicar la palabra de Dios. No sus ideas, no sus filosofías, no sus pensamientos. En primer lugar, se trata únicamente de la palabra de Dios. Ella en sí misma tiene todo el poder y no hace falta nadie más. Acaba de leer un pasaje que no estaba planeado el hermano Daniel y justamente dice, ella es perfecta y convierte el alma. Ella es fiel y hace sabio al sencillo. Ella es recta y alegra el corazón. Ella es pura y alumbra los ojos. Ella es justa y trae la verdad. Una persona destruida es una persona que no está yendo a la palabra. Decía alguna persona por ahí, muéstrame una persona destruida y te voy a mostrar detrás de él una Biblia completa. Muéstrame una Biblia hecha pedazos y te voy a mostrar una persona completa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene este poder. Pero el vehículo por el cual la palabra de Dios fluye y emana y pasa, muchas veces es por el predicador. Pablo nos llama en 2 de Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo. Y te quiero decir algo y te quiero poner una carga bien pesada, familia. Si le das clases a niños, si le das clases a adolescentes, si le estás discipulando a alguien, lo que estés haciendo y estás enseñando la palabra, tienes que ver algo. Eres un embajador en nombre de Cristo. No necesitas ser pastor ni estudiar teología. Tú solamente eres discípulo del Señor y eres embajador. Y tu mensaje, dice 2 Corintios 5:20, es reconcíliate con Dios, te lo ruego. Pero ten cuidado con lo que hablas. Porque el mensaje que estamos dando, lo estamos hablando en nombre de Dios, delante de Dios y de parte de Dios. Es su palabra, no la nuestra. Por lo tanto, seamos diligentes en hacer lo que hizo Esdras y los otros levitas. Leyeron,
interpretaron y explicaron el mensaje. Héctor, pero es que Esdras era un escriba. Esdras era un abogado, es cierto. Esdras conocía la ley. Esdras tenía esa labor de ser como un comisionado en el pueblo que decía, esta es la ley y hay que obedecerla. Es cierto. Nosotros hoy día no tenemos abogados que hagan esto dentro de la iglesia. Nosotros tenemos a alguien superior, ese es el Espíritu Santo, que fue depositado en nosotros para mostrarnos lo que estamos hablando. Y es tu labor sentarte a leer la Biblia, sentarte a interpretarla y después explicarla de manera clara. Que Dios te ayude en esa tarea que Él te ha llamado a hacer dentro de su iglesia. No la uses para avalar tus pensamientos, tus filosofías, tu estilo de vida o temas que no tienen nada que ver en absoluto con el mensaje de Dios para su pueblo. ¿Qué rayo le interesa al pueblo saber el ordo solutis? ¿Qué rayo le interesa saber al pueblo el orden de los eventos futuros? Al pueblo le hace falta una sola cosa. Y era el objetivo que tenía Nehemías. No era construir. El verdadero objetivo que tenía Nehemías y tenemos nosotros es ver el restablecimiento del compromiso del pueblo de Dios con el Dios del pueblo. ¿Tú estás comprometido con Él? ¿Te acuerdas en el capítulo 4 o 5 cómo esta gente está haciendo negocios y está muy separada de lo que la ley decía? Ayer ponía un meme muy que decía, cuando ves en una iglesia que llueve oro y el vato que nunca ha leído la Biblia diciendo, ¿esto es qué? Esto lo dice la Biblia. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, dice la palabra. Ellos saben que solo Dios puede restaurar al pueblo, pero ¿sabes cómo? Por medio de la exposición clara de la palabra de Dios. Que Dios te ayude y que Dios nos ayude como iglesia a exponer claramente la palabra. Pero no solamente es esa exposición clara, sino también hay una reacción del pueblo y hay una respuesta del liderazgo. Por favor, lee 8, versículo 9. Entonces Nehemías dice que era el gobernador y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado. Porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían sido enseñadas. Me duele, familia, ver pastores quitándole terrenos a la gente porque no conoce la Biblia. Pastores pidiéndoles ofrendas de primicias y no sé, porque no conocen la Biblia. Aquí hay una reacción y hay una respuesta. Y por favor quiero que veas, la primera reacción, cuando el pueblo escucha la palabra de Dios y se iluminó su vida, vio el desorden y la desobediencia que habían tenido a la ley de Dios. Sintieron una convicción de todo lo malo que habían hecho. Y esto los llevó a lamentarse por el juicio que enfrentaron. Pero también trajo la primera respuesta del liderazgo. El liderazgo lo que hizo fue, los calmaron para que dejaran de llorar. Y los redirigieron al gozo del Señor, a ir y celebrar un banquete de acción de gracias y a compartir con los que no tenían nada preparado, porque ese día estaban celebrando algo santo. Familia, aquí aprendemos dos cosas importantes. Una es la reacción del pueblo a la palabra de Dios. ¿Cuántos han salido llorando de la iglesia? ¿Cuántos han experimentado un gozo cuando vienen a la iglesia? Pero vemos a los líderes dando la otra parte y es la respuesta. Y es la reacción que tienen al ver al pecador convencido de su pecado. Podríamos pensar que aquel que ha pecado debe llorar mucho.
Y que los siervos de Dios deben hacerlos llorar más. Es más, creemos que si la persona no llora no está arrepentida. Pero esto no es así. Porque aquel que está arrepentido debe de ser consolado y redirigido al gozo de Dios, a la celebración y a la acción de gracias y al compartir con el que no tiene. Eso es la iglesia. Eso es lo que hacemos cada domingo y cada día de iglesia en casa. Llevamos a la persona a que comprenda la palabra y su respuesta sea en base al gozo que el Señor ha traído, no hacerlo pomada. ¿Cuántos estuvimos en alguna iglesia en la que pasaron a la persona que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio y entonces lo que hizo fue que quedó embarazada? Y luego le dijimos, se tiene que casar y se va a casar porque ya la embarazó. Y luego, y miren todos ustedes lo que les va a pasar si ustedes hacen lo mismo que ellos. Y van a estar en disciplina 6 años y van a estar haciendo esto. Y la gente adelante llorando. El macho llorando porque no sabe cómo la va a mantener. La vieja llorando porque tampoco sabe cómo lo va a criar. Y los papás llorando porque dice, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y la abuelita atrás sonriendo, voy a tener otro nieto. Familia, yo no sé cuál sea tu reacción, pero sí sé que la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlos. Pero considérense a ustedes mismos, porque no vaya a ser que sean tentados y caigan. Háganlo con un espíritu de misericordia. Estos líderes nos modelan eso. Consolaron, los calmaron, les dijeron, vayan, celebren, coman carne, coman grasa, tomen vino. ¿Y saben qué? Compártenle al que no tiene. Wow. Espero invitaciones al final. Reacción 2. Mira el versículo 13 al versículo 18. Aquí está la segunda reacción y la segunda respuesta. Al segundo día, ¿los quién? Los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. Yo te voy a pasar un tip, amada chica, joven, adolescente, hermosa, preciosa, que estás viendo ese desgraciado que tienes al lado. Si no lees la Biblia, no te cases con él. Buena onda, ¿quieres atar tu vida a la carencia espiritual de un hombre que no te va a llevar a Cristo? Piénsalo. Ojo, oro en la iglesia por los hombres. Aquí los hombres son levitas, ¿sí sabían? Levitan venir a la reunión de varones. No quieren. Ojo, oro por hombres que se levanten, y perdóname hombre, pero espero que te quede el saco, porque aquí lo está diciendo claramente, es horrible ver en la iglesia más mujeres que hombres. Es horrible ver en la iglesia en casa más mujeres que hombres, y los hombres ¿dónde están? Haciendo dinero, haciendo negocios. ¿A eso Dios te llamó? Porque lo que continúa aquí, la primera respuesta que nosotros tenemos, ¿cuál es? Se juntan a querer leer la palabra, a querer entenderla, a querer comprenderla. Los jefes de casas paternas, los sacerdotes y los levitas se juntan con Esdras y descubren algo. Mira lo que dice en el versículo 14. Y encontraron escrito que la ley del Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en los tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas las ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte, traigan ramas de olivo. Traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirta, ramas de palmera, ramas de otros árboles, para hacer tabernáculos como está escrito. ¿Y qué hizo según el versículo 16? El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos. Cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de las casas de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de las puertas de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. ¿Sabes? Si hay una manifestación después de haber confesado el pecado y de haber recibido gozo, ¿sabes qué es? Obedecer gozosamente a Dios. No hay otra. Ellos obedecen con prontitud y fidelidad
y dicen, vamos a hacer esta fiesta. No me voy a meter en la fiesta de los tabernáculos, no te voy a hablar del Sukkot, no te voy a hablar que fueron 7 días de fiesta, no te voy a hablar de todo lo que era la cultura judía. Simplemente ellos están descubriendo algo. ¿En qué mes estamos? En el 7º. ¿Y qué día dice que se tiene que hacer la fiesta? Día 15. Hagámoslo. Vamos. Lo que se tiene que hacer, que se haga. Familia, aprendemos que después de una consolación y restauración del pueblo por medio de la comprensión correcta de la palabra de Dios, viene una obediencia gozosa a Dios. ¿Tú has visto que hay gente que termina de escuchar algo y lo que hace inmediatamente quiere cambiar? Hay que tener cuidado con ese tipo de cambios porque no son profundos. Están promovidos únicamente por la emoción superficial, pero no están yendo a la raíz. Y aquí la palabra está cambiando de raíz el problema. Fueron desobedientes y ahora de manera gozosa son obedientes. Familia, te hago la pregunta a ti. ¿Cuál es tu reacción ante la palabra de Dios expuesta? ¿Y cuál es tu respuesta? Piensa en eso. Porque una evidencia de una persona que ha confesado el pecado y que se ha arrepentido, ¿sabes cuál es? El hambre que tiene por leer y obedecer la palabra de Dios. Esta semana yo sé que muchos estuvieron en el curso de discipulado. Yo sé que muchos están desafiando a discipular. Yo sé que muchos están queriendo hablar. Pero esta semana tú, que te expusiste a muchas cosas, ¿te expusiste a la palabra de Dios? ¿Tienes esa hambre por obedecer lo poco que Él te revela? Es increíble cuando empiezas a ver una persona que lo único que quiere hacer es obedecer a Dios de manera gozosa. ¿De dónde sacas esto, Héctor? Versículos 17 y 18. El pueblo, como tal, lo que hizo fue, hicieron estos tabernáculos, hubo gran regocijo, dice el versículo 17, y el 18, Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Vean lo hermoso que es la renovación espiritual, hoy conocido como el avivamiento. ¿Cuál es una de las señales que preceden un avivamiento? Una predicación correcta de la palabra. Es increíble que haya avivamientos que se están relacionando con todo menos con la palabra de Dios. Habla con cristianos que te dicen, es que me siento como un fuego. Ay, ¿qué leíste? Nada. Tener un gran regocijo viene de leer la palabra de Dios día tras día. El pueblo ha pasado de la reconstrucción material y física a la reforma espiritual, de la tristeza por el pecado a la obediencia gozosa. Ahora vemos a una comunidad reconstituida, política, arquitectónica, teológica, pero sobre todo espiritualmente, alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, familia. Esa es una verdad inamovible, no negociable. Todo cambio en tu vida que viene, si no es motivado por la palabra, no es un cambio profundo y verdadero. Es temporal y superficial. Solo Dios puede lograr esto. Y es solo por medio de su palabra. No hay más. Ahora puedes ver la luz en tu habitación y ver la carencia que hay de Dios en tu vida porque no está la palabra. Ahora puedes ver el desorden que hay en tu vida porque la palabra no ha traído orden. No es mi deseo hacerte pomada. Mi deseo es llevarte a lo que hizo Esdras. Levántate, gózate en Él, anímate, ve la misericordia de Él, porque te trajo hoy
es para que veas, hay una salida de todo esto. Y es por medio de la palabra de Dios. Él dejó a su Santo Espíritu. Y Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. No te va a santificar de otra manera el Espíritu si no es por medio de esto. No hay más. Pero permíteme en mis últimos 5 minutos conectar esto a lo que nosotros llamamos las buenas noticias de Dios. Aquí vemos a un pueblo gozoso y obediente que ha pasado de la tristeza al gozo, de la desobediencia a la obediencia, pero todo promovido por una explicación correcta, interpretación correcta de la palabra de Dios. Para nosotros hoy, esto debe significar que la verdadera fuerza y paz y aún nuestra seguridad como creyentes provienen de una profunda relación con Dios, no de nuestras circunstancias externas. Familia, muy probablemente este mensaje no va a cambiar el problema por el que estás pasando, pero te va a cambiar a ti internamente. Este gozo constante actúa en nosotros como un refugio. Y permíteme explicarte cómo es que la palabra de Dios vino a nosotros de una manera más sublime, más extraordinaria que lo que llegó al pueblo por medio de Esdras. Pero con el objetivo de que tu verdadero gozo pueda emanar de la verdadera relación que tienes con Dios por medio de Cristo. El apóstol Juan describe algo sobre la palabra de Dios hecha carne en Juan 1:14. Cuando él comienza Juan 1 dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando llega al versículo 14, él menciona diciendo que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es tabernaculizó. Él vino a morar en nosotros, así como había un tabernáculo que se movía con el pueblo de Israel durante el desierto y esa era la fiesta de los tabernáculos. Ahora Jesús decidió tomar un cuerpo humano para morar ahí y mover la gloria de Dios entre los hombres. Pero ese mismo Juan, cuando nos habla en el capítulo 2, dice que este Jesús que vino lleno de gracia y de verdad, que tiene el poder para convertir nuestro lamento en gozo, nuestra culpa en inocencia, ahora dice que llega una fiesta de bodas, en la que están celebrando, ¿y qué se acabó? El vino. Pero describe aquí en el capítulo 2, versículo 1 al 11, y esa fue la primera señal milagrosa. El Señor Jesús convirtió agua en vino. Convirtió un banquete de tristeza en un banquete de verdadero gozo y celebración. Y aquí hay una verdad. Jesús se reveló como el Señor del banquete, porque Él es el verdadero gozo que vino para que tengamos gozo y en abundancia por medio de una relación con Dios. Familia, nuestra celebración es más grande que la fiesta de los tabernáculos. Porque nuestra celebración no se trata de hacer tabernáculos y festejar por 7 días, sino de ver a aquel que estaba con Dios, que era Dios y que vino a habitar entre nosotros para traernos la salvación de Dios eterna a nosotros. ¿Sabes? Hay una idea en Nehemías 8:10, cuando le dicen los levitas, no se entristezcan, no lloren, vean que este día es santo, celébrenlo. Vayan a darse un banquete, compartan esa celebración. Y esto me recuerda tanto a las palabras del Salmo 118:24, cuando el salmista dice, esta es la piedra que los constructores han desechado y ahora se ha convertido en la piedra principal. Y esto hablaba de Cristo. Y continúa la expresión en el Salmo cuando dice, este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Familia, pensemos hoy. Y te voy a animar, yo sé que no es primer día de mes, yo sé que no tomamos cena los días segundos, los domingos, pero hoy yo te invito a que participes de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque literalmente la cena del Señor es un anticipo del banquete final, de la celebración interminable llamada bodas del Cordero, del incomparable que ha sido garantizado para nosotros porque Cristo murió y resucitó. Te quiero leer un pasaje de Isaías que veló hacia la cruz. Isaías 25:6 dice, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos,
un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, carne y un vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. Bendito sea el día que la cruz del Calvario moró sobre el Gólgota, porque ¿sabes qué pasó? Ese día la muerte dejó de tener poder y destruyó a la muerte para siempre. Pero dice Isaías, el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el pecado de su pueblo de sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. Celebrar la cena del Señor es recordar: la muerte ya no tiene poder. Y espero un banquete eterno en la eternidad, una celebración interminable. Y Apocalipsis 19, versículo 6 dice, hablando de este banquete: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Amada iglesia, quiero recordarte algo. Hoy eres novia de Cristo, pero ese día, cuando ese banquete llegue, seremos esposa, vestidos de lino fino, perfectos, en un banquete gozoso con tu Padre. Eso es la cena del Señor, un anticipo terrenal de la celebración eterna celestial. Familia, esa es la alegría con la que podemos acceder en cualquier momento por causa del pecado perdonado por medio de la obra de Cristo. No como una emoción superficial, sino como el resultado de saber que, a pesar de nuestro pecado que hoy está exponiendo la ley, Dios ha provisto un sacrificio para nosotros y una fiesta con nosotros. Cristo es nuestro verdadero banquete. Cristo es nuestro verdadero gozo. No que te quite tu problema. Cristo lo es. Solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo a Dios la gloria.